Buenos días a todos. Esta semana vamos a iniciar con lo que sería el tema 3 de análisis de circuitos simples. Para esto vamos a ver primero una serie de conceptos. A lo largo de esta y la próxima semana vamos a ver lo que serían las leyes de Kirchhoff, lo que serían elementos en serie y en paralelo, el concepto de divisores de tensión y corriente y finalmente topologías en estrella y delta. ¿Sí? Para esta semana vamos a enfocarnos primero en estos dos temas. Vamos a hablar de la ley de Kirchhoff, que es justamente estas próximas leyes que vamos a aprender para poder analizar circuitos eléctricos. La primera ley que aprendimos fue lo que fue la ley de Ohm, que es meramente aplicado para un elemento resistivo, un elemento que absorbe energía y que es un elemento lineal como la resistencia. Antes de hablar de las leyes, es importante, en este caso, hablar un poco acerca de cuál es el procedimiento de solución de un problema. Esto aplica no solamente para este curso, esto aplica para cualquier otro curso, o cualquier otro enfrentamiento que usted esté a lo largo de un problema en sí, en donde primero tenemos el problema, nos indican las instrucciones del problema. Bueno, en este caso luego describimos la situación, justamente, analizamos la situación y en el mismo problema nos indican cuál es el objetivo, ¿verdad? Cuál es la meta o lo que yo tengo que llegar a solucionar. Entonces, tenemos que tener muy claro siempre, está el problema, qué se describe en el problema y a qué quiero llegar, ¿verdad? Justamente, la situación y a qué quiero llegar. Entonces, ¿qué hacemos? Justamente empezamos a generar un plan. Empezamos a generar un plan para obtener la solución del problema. ¿Qué indica este plan? Bueno, este plan, entonces, una de las cosas que podemos hacer en este plan es, por ejemplo, en este tipo de ejercicios, ya sea circuitos eléctricos o inclusive en problemas que ustedes tengan en física en general, es ver qué información dispongo, ¿verdad? Qué datos dispongo, qué datos son conocidos para mí, y es bueno como ir recopilando los datos que yo conozco. Luego empiezo a ejecutar un plan. Cuando ejecuto el plan, aquí pensemos en circuitos. Veamos la disponibilidad que tengo, qué leyes tengo. Ok, ya conocemos la ley de Ohm, vamos a conocer la ley de Kirchhoff, tanto para voltaje como corriente. Entonces ya sé que dispongo de esas herramientas, que se pueden decir como herramientas para poder ejecutar un plan. Finalmente, cuando usted ya ejecuta el plan y llega a ciertos resultados que son los resultados obtenidos con respecto al objetivo del problema, es bueno verificar, o sea, es bueno verificar, hay un proceso de verificación en donde, ¿de qué forma podemos verificar? Por ejemplo, repasemos, si a ustedes se le están preguntando, a final de cuentas, estos circuitos eléctricos lo que queremos determinar es corriente y tensiones que pasan por todos los elementos. Entonces, ya conociendo esos datos, esa información, porque ya logramos obtener el voltaje, la corriente que queríamos, específicamente el objetivo, pero digamos que determinamos de todos los elementos, una forma de verificarlo es aplicando la ley de conservación de la energía. Entonces yo podría determinar las potencias eléctricas, por ejemplo, de cada uno de los elementos y hacer la sumatoria para ver que todo calza cero, ¿verdad? Que todas las potencias que están suministrando se contrarrestan con las que se están absorbiendo. Entonces, si se cumple esa igualdad, por ejemplo, es una forma de verificarlo. El problema es correcto y ahora sí, ¿verdad? Reportamos la solución del ejercicio o del problema que estemos. Pero si en ese proceso de verificación algo no está calzando, me está dando valores negativos o me está dando un valor que ustedes mismos digan, mira, de acuerdo a lo que yo entiendo con la teoría, eso no debería dar así. Entonces, volvemos otra vez a ejecutar un plan, ¿verdad? Ejecutar un plan, volver a otra vez, ok, voy de nuevo, tengo estos datos, voy a analizarlo tal vez de otra forma, no voy a empezar desde este punto, voy a empezar desde otro punto, etcétera. Entonces, ese proceso aplica para todo. Aquí les cuento una anécdota de cuando una vez di el curso de Física 2. Me acuerdo que estábamos viendo un tema en donde se tenía que determinar justamente bueno, no me acuerdo si era de Física 1 o Física 2, ahora que lo pienso. La cuestión es que tenía que determinarse la altura de un edificio. Bueno, el objetivo era determinar la altura de un edificio a partir de unos datos que ya se le brindaban. No recuerdo ahorita el tema en sí, pero me acuerdo que, digamos que por ejemplo,
Si a usted le piden que determine la altura de un edificio, o la altura o lo largo de un auto, cosas de ese tipo, saben que quizá la solución, bueno, va a venir en metros. Y me acuerdo que una vez un estudiante me pregunta, él hizo toda su solución y todo, y me estaba diciendo, profesor, me está dando 3000 metros la altura de ese edificio. Y yo le decía a él, bueno, ¿usted cree que es muy común ver un edificio de 3 kilómetros de altura? ¿Verdad? Cosas de ese tipo, ¿no? Usted se da cuenta que, mira, aquí hay algo raro. Debería haber un tamaño más aceptado. No sé ni cuánto mide el edificio más alto del mundo, pero estamos hablando que son 3 kilómetros de altura un edificio. O sea, ese tipo de cosas es lo que ese tipo de situaciones, tal vez a lo que quiero llegar con eso, ¿verdad? Eso era un ejercicio de física. Es que a veces la solución tiene que dar datos razonables, en que entre en el rango de lo que es una racionalidad acertada, ¿verdad? De que si te están pidiendo, no sé, determinar el largo de un carro o la altura de un carro, no te va a dar 5000 metros, ¿verdad? O sea, cosas de ese tipo. Eh, a veces lo que quiero decir es, por ejemplo, en un circuito eléctrico, eh, normalmente las tensiones que va a tener los elementos no va, quizás, dependiendo, ¿verdad?, los elementos que tengan, cuesta mucho que sobrepasen el valor de la tensión que va a tener la fuente. ¿Por qué? Si solamente hay una fuente, digamos que la fuente sea de 40 voltios y solamente tiene unos cuantos elementos, 3 resistencias o ejemplo, ¿verdad? Y resulta ser que cuando usted calculó una resistencia le está dando 140 voltios. Es extraño que una resistencia esté absorbiendo más energía de lo que puede suministrar una fuente. A eso me refiero, ¿verdad? Cuando lleguen a ese tipo de situaciones, ustedes van a empezar a entrar en la racionalidad de que mira, aquí hay algo extraño, ¿verdad? A veces hay que ese tipo de cosas que nos permite analizar los resultados es lo que realmente hace en uno que tenga esa asertividad, ¿verdad?, a la hora de estar solucionando un problema, para que lo tengan en cuenta. Ok, volviendo al tema, porque quizás ahí me expandí con otro tipo de situación. Ahora sí, volvemos al tema en lo que estamos. Antes de introducir las leyes de Kirchhoff, primero tenemos que determinar las partes que conllevan a un circuito. Ahora, hablamos de los elementos, sí, pero ahora hablemos de sus partes. Por ejemplo, ¿qué son nodos y mallas? Nuevamente, aquí hay que entender algo, y es muy importante que ustedes sepan reconocer que es un nodo y una malla. Un nodo nos indica que es un punto en que dos o más elementos de un circuito tienen una conexión en común. La clase pasada hablamos de nodos, pero muy poco. Ahora sí, reconozcamos. Este circuito que ustedes ven en la figura se indica claramente que tiene 4 nodos. O sea, los nodos es toda esta interconexión de conductor en común que comparte dos o más elementos. Por ejemplo, aquí tenemos, y vienen numerados, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. En esos elementos cada uno tendrá su tensión y su corriente. Vean que tenemos 4 nodos indicados con la letra A, B, C, D. Entonces entendamos, ¿verdad? En este caso, en el digamos, el nodo es un punto en que dos o más elementos tienen una conexión en común. En este caso, este nodo A tiene en común una conexión de 4 elementos. El nodo B tiene también 4 elementos. ¿Okay? Y este pequeño nodo C tiene en común 2 elementos y este tiene en común 2 elementos. ¿Okay? Esto que ustedes ven resaltado así con ese color azulado, bueno, si no me equivoco, gris, no sé cómo yo lo veo azul, pero yo creo que tal vez ustedes lo ven como más gris. Es un nodo. Ahora bien, ¿qué es una malla? Aquí la malla también conlleva el término de lazo. ¿Okay? Por ejemplo, nos indica que una malla es un lazo. Bueno, un lazo, pues primero que todo entendamos el concepto de lazo. Un lazo es cualquier trayectoria cerrada en un circuito. En cambio, una malla es un lazo que no contiene ningún otro elemento. Perdón, no contiene ningún otro lazo. ¿Ok? Entonces, veamos, bueno, ya sea lazos, ¿verdad?, o mallas, como una trayectoria cerrada, siempre. Ambos son una trayectoria cerrada. ¿A qué me refiero?
Veámoslo aquí, ¿verdad? Estos son los que tal vez cuesta un poco al principio identificarlos más. Por ejemplo, aquí tengo yo un lazo, ¿ok? Una trayectoria cerrada. Empieza acá, primer elemento 1, elemento 2. ¿De acuerdo? Eh, podríamos ser también, bueno, ya viendo eso, ustedes van a ver que tenemos varios lazos. Pero también vean que una malla dice que es un lazo que no contiene, perdón, una malla es un lazo que no contiene ningún otro lazo. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente esto de acá lo llamamos como mallas también. Sí, cuando hablamos de una malla, veámoslo aquí, ¿verdad? Esto tiene 1, 2, 3 mallas, los 3 cuadros que se ven así. Es que lazos podrían ser también, esto podría ser un lazo, por ejemplo, una trayectoria cerrada. Empecé desde este punto y terminé en este punto. ¿Ok? Inclusive podría ser esto también. Y eso se pueden utilizar para análisis de circuitos también. ¿Ok? Puedo usar inclusive el lazo más grande. Entonces, normalmente la malla son como los lazos más pequeños, porque la malla es un lazo que no contiene ningún otro lazo. Es que si yo uso esto, van a ver que contengo dentro un lazo. ¿Okay? Entonces las mallas pueden ser los lazos individuales que ustedes ven acá. El lazo en sí es cualquier trayectoria cerrada. Esto puede ser un lazo, esto puede ser un lazo, aquí hago la trayectoria cerrada, inclusive este podría ser un lazo. ¿Comprendemos la diferencia? Muchachos, ambos se pueden utilizar para análisis de circuitos, un lazo o una malla. ¿Okay? Es simplemente una terminología. ¿Pero por qué me interesa? Justamente me interesa porque justamente a partir de estas dos características, el nodo y la malla, es donde nosotros vamos a describir las próximas leyes, las leyes de Kirchhoff para análisis de circuitos. ¿Okay? No sé si tienen alguna duda por el momento del lazo, la malla específicamente, o el nodo también. ¿Podría volver a explicar lo de Maya otra vez, por favor? Es una serie de conceptos. ¿Okay? Vean que dice que un lazo es cualquier trayectoria cerrada en un circuito. Trayectoria cerrada es, por ejemplo, empieza desde un punto y vuelve al mismo punto. Entonces esto se puede considerar un lazo. Esto también, esta trayectoria también se puede considerar un lazo. ¿Qué es la trayectoria cerrada? Vuelvo al mismo punto. O sea, por ejemplo, empiezo en este punto y vuelvo y termino en el mismo punto. Eso también podría ser un lazo. La malla, sí, por terminología, una malla es un lazo que no contiene ningún otro lazo. O sea, lo que quiero decir es que esto de aquí es una malla. Es lo mismo, es un lazo, ¿verdad? Pero cuando dice que no contiene ningún otro lazo es que no lo contiene dentro, nada más, o sea, dentro. O sea, esta malla es un lazo que no contiene otro lazo. Por ejemplo, si yo hiciera este otro lazo externo, por terminología correctamente no lo puedo considerar como una malla, porque dentro de él tiene otro lazo. ¿De acuerdo? Eso es lo que concepto, nada más, es una terminología. De que es un lazo, que es vea que dice cualquier trayectoria cerrada, y una malla es un lazo también, pero que no contiene ningún otro lazo, pero dentro, ¿ok? Nada más para que, para que entendamos el ejemplo, de que de 1 a 2 puede ser una malla, de 2 a 3 puede ser una malla, 3, 4, 5, 6 puede ser una malla, pero digamos, si yo hago la trayectoria, el lazo completo externo, que es la más grande, esta, digamos, empezar en este punto, por ejemplo, y pasa de 1 a 4, 5 a 6, que lo puedo utilizar para analizar circuitos. Lo que sucede es que no se considera una malla. Las mallas son como los lazos más pequeños, debido a que dentro de él, el lazo que se forma entre 2 y 3 lo contiene dentro, ¿verdad? Entonces eso lo considero como un lazo, pero no una malla, nada más. No sé si queda más claro el concepto. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, ya que somos expertos y conocemos y sabemos cómo identificar nodos y mallas, veámoslo ahora y expresemos las leyes de Kirchhoff. En este caso, empecemos con la ley de corrientes de Kirchhoff. Hay dos leyes, ¿verdad? Está la ley de corrientes, en su acrónimo lo vamos a poner como LSK, ley de corrientes de Kirchhoff.
Esta ley se basa en la ley de la conservación de la carga, en donde nos indica que la suma algebraica de las corrientes que entran o salen de un nodo en cualquier instante es igual a 0. Ok, aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. Esto es un nodo, el mismo nodo, un punto de conexión en común. Aquí puede haber elementos conectados en común, sí, a ese extremo, y lo puedo considerar como un nodo. Okay. Tal vez este elemento después se vaya a conectar a otro nodo, no importa. Pero todo este conjunto, el punto donde se separan o se bifurcan corrientes, en este caso, en este punto, nada más consideren como por ecuación, porque aquí dice que la suma algebraica de todas de las que entran o salen de un nodo tiene que dar igual a 0. Para este caso, consideren como corrientes positivas las que están entrando y corrientes negativas las que están saliendo. Esa es una forma de verlo. Ya les voy a decir por qué existen dos formas de visualizar esto. Okay. Una forma de verlo es que las corrientes, bueno, ya sean salientes o entrantes, es que simplemente, bueno, tal vez para no confundirlos, veámoslo así. La ecuación general y la sumatoria de todas las corrientes nos tienen que igualar a 0. Ok, entendamos que eso es una sumatoria que va a ir desde k igual a 1 hasta k, en donde k es el número de corrientes que entran o salen. Pero tenemos que nosotros poner una referencia. En este caso, quizás la ecuación más acertada, para no confundirlos tanto, es esta, en donde nosotros vamos a separar las corrientes que entran al nodo y las corrientes que salen del nodo. Y vamos a hacer una sumatoria de ambas y las podemos igualar. Si ustedes ven acá, ¿cuántas corrientes entran a este nodo? Aquí el nodo que estoy analizando es este de aquí. ¿Okay? Este es el nodo. Si ustedes ven, este es el nodo. Tengo corriente I1 está entrando, corriente I3 está entrando y corriente I4 está entrando. ¿Ok? Entonces, una forma de visualizarlo, las corrientes que entran son igual a las corrientes, la sumatoria de las corrientes que entran va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Las que salen son 2 y 5. ¿Okay? Esta es como la ecuación general. Nosotros podemos partir de esta ecuación general de que las, aquí ven, lo están notando, estas son las corrientes que entran. Estas son las corrientes que entran y estas son las corrientes que salen del nodo. A la igualdad, en realidad podemos hacerlo de tres formas, si ustedes quieren. Pueden hacer identificar la sumatoria de las corrientes que entran. La suma va a ser igual a las corrientes que salen. Vean que al final de cuentas, cuando por ejemplo yo pase estos dos a restar al otro lado, vamos a tener lo siguiente, como la ecuación de arriba. O sea, las tres ecuaciones que ustedes ven aquí es lo mismo, son iguales. Vean que si yo paso estas a restar al otro lado, lo que estoy haciendo es suponiendo que las corrientes que entran son positivas y las que salen son negativas y le igual a 0. Al final de cuentas me tiene que dar 0 para que se cumpla la ley se debe de cumplir. O bien yo podría pasar estas al otro lado a restar y tendría esta ecuación que ven acá. Pero lo que quiero decir es que las tres son las mismas ecuaciones. No es como que exista una ecuación ya así como que digan, esto es así fijo, tiene que aplicarse esta ecuación. No existe una ecuación. Ya que el concepto, estamos hablando de suma algebraica de corrientes que entran, se puede igualar a la suma algebraica de las corrientes que salen. ¿Okay? Eso ustedes lo pueden ver como quieran. Lo pueden ver como, ok, cuando ustedes lo estén calculando, lo pueden asumir como, mira, voy a asumir que las corrientes que entran son negativas y las que salen son positivas. Simplemente póngales un signo opuesto, ¿verdad? A la referencia que ustedes asuman, cuáles quieren que sean positivas, cuáles quieren que sean negativas, o sea, tienen que ser opuestas. Hace la suma en conjunto. Por ejemplo, yo acabo de decir, yo quiero que las que entran son negativas y las que salen son positivas, entonces yo estoy haciendo esta ecuación, ¿cierto? Pero a fin de cuentas esta ecuación cumple esta misma igualdad. ¿Okay? No sé si me van captando con la idea, muchachos. A final de cuentas, si lo queremos ver plasmado en una ecuación o una fórmula, se puede decir que es esta, que la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen.
Muy importante, tienen que identificar qué corrientes salen, qué corrientes entran de un mismo nodo. ¿Está claro con la definición, muchachos? Sí, profe, está claro. Ok, perfecto. Esa sería la ley de corrientes de Kirchhoff. Vea que todo es basado en corrientes que entran y salen de un nodo. Ojo, de un nodo. Ya aprendimos el concepto de nodo en nuestra imagen anterior. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá el nodo A. Si yo hago un análisis nodal, ¿verdad? Eso es un ejemplo volviendo al anterior, nodo A. ¿Cómo sería la ecuación que yo determinaría ahí en el nodo A? Pueden verlo, ¿verdad? Como, hagámoslo como las que entran más e igual a las que salen. Entonces, claramente en todo el nodo A ustedes van a ver que hay una corriente I1 que está entrando al nodo y la I4 está entrando al nodo. Entonces, yo voy a poner aquí I1 más I4. Esto va a ser igual a ¿qué? Las que están saliendo son I2 más I3. ¿Ok? De ahí ya tengo mi ecuación. Mi ecuación, digamos, en este caso tengo la ecuación de acuerdo a la ley de Kirchhoff de corriente que determino a partir del nodo A. Que eso fue un ejemplo, ¿verdad? Ejercicio basándose en la imagen anterior. Pero entendieron la dinámica. Todo esto es un mismo nodo en donde se van a separar y entrar corrientes de todos los elementos. Y a partir de solamente haciendo un análisis nodal, en este caso aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes, yo determino que en el nodo A tengo esta expresión, que me puede servir para analizar circuitos. ¿De acuerdo? Vamos entonces con lo siguiente. Bueno, algo muy importante que de la ley de corrientes de Kirchhoff es que también se puede aplicar en fronteras cerradas. ¿Esto qué quiere decir? Rara vez vemos ese tipo de configuración, pero pueden surgir, en donde una frontera cerrada también la suma algebraica de las corrientes que entran es igual a las que salen. Por ejemplo, es que aquí son otros nodos, por eso se puede decir que son como otros nodos, en donde se está bifurcando y entrando distintas corrientes. Si yo voy a ponerle nombres, digamos que esta sea I, bueno, ponerle un color más llamativo, esta sea I1, I2 e I3. ¿Ok? Entonces aquí se separan una corriente, no sé, I31, I12 e I23. No sé, le estoy poniendo nombres. Pero, al final de cuentas, toda esta frontera cerrada yo la puedo reducir a como si todo esto fuera un mismo nodo e ignorar las corrientes que están dentro. Entonces también aplica para las corrientes, eso significa como fronteras cerradas, en donde en lugar de hacer un montón de ecuaciones, porque aquí cada estos 3 puntos sacaría una ecuación diferente, pero en este caso yo puedo agarrar todo esto como un solo nodo y llegar a la expresión de que I1, que es la que está entrando, va a ser igual a, bueno, también está entrando I3, más I3 va a ser igual a I2. Bien. Ese es el caso de lo que nos referimos con fronteras cerradas. Yo podría analizar, digamos, de forma más abrupta lo que sería también, ¿verdad?, en fronteras cerradas, para no tener que, porque si no tendría que estar haciendo una serie de ecuaciones en donde I1 sería más I13 sería igual a I21 y así va, ¿verdad? Después tienen que sacar una relación acá y otra relación acá, pero todo esto puede resumirse en una misma ecuación, si lo que me interesa es saber esas 3 corrientes, por ejemplo. Ok, vamos entonces ahora a la segunda ley. La segunda ley de Kirchhoff es la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Okay? Esta se basa igual en la conservación de la energía. En este caso, vea la definición, nos dice lo siguiente: la suma algebraica de los voltajes, ya no corrientes, ¿verdad?, de los voltajes alrededor de cualquier trayectoria cerrada es 0 todo el tiempo. Ojo, cualquier trayectoria cerrada. ¿Qué era cualquier trayectoria cerrada?
Antes lo vimos. ¿Qué Una es malla. Ok, una malla es una trayectoria cerrada, pero en realidad cualquier trayectoria cerrada es un lazo. ¿Qué? Aplica también para cualquier tipo de malla. Ok. Eso simplemente por concepto. Al final de cuentas, muchachos, no quiero confundirlos con el concepto de lazo y malla, pero cualquier malla se aplica, ¿verdad? El lazo, lo que quiero decir es que, como dice, cualquier trayectoria cerrada puede ser inclusive un lazo más grande, o sea, un lazo más grande. Lo que quiero decir con esto, bueno, ya vamos a volver con la imagen anterior para que entendamos la diferencia. Pero volviendo a lo que es la suma algebraica de los voltajes de cualquier trayectoria cerrada, es cero todo el tiempo. Entonces, ustedes ven esta imagen, tiene tres elementos. No sabemos qué es, pero tienen tres elementos que tienen tensión. Tienen tensión V1, V2 y V3. Nótese la polaridad de cada una de las tensiones. Es muy importante que noten la polaridad definida en cada una de las tensiones. Polaridad, entiéndase donde está el más y el menos. Ok, verán que además esta trayectoria cerrada tiene tres nodos: nodo A, nodo B y nodo C. Bueno, ahorita los nodos no me interesa, lo que me interesa es la trayectoria cerrada que se forma. Si yo iniciara desde el nodo B y me voy desplazando en esta forma, y esto es algo que es muy importante que entendamos, la forma de analizar la sumatoria de tensiones, imagínense ustedes cuando analizamos una suma algebraica de voltajes alrededor de cualquier trayectoria cerrada, yo tengo que imaginarme que me estoy desplazando a una dirección. Entonces, si yo me estoy desplazando en dirección, digamos que horaria, empezando desde B, ok, voy aquí, el signo de la tensión con el que entro mi flecha es el que yo sumo en la ecuación. Por ejemplo, vengo acá, ¿qué me topo? Con un menos V1, sigo, ¿verdad? Sigo, menos V1, me topo con un más ahora, más V2, vengo acá, sigo, me topo con un menos V3, ahí ya se hice la trayectoria cerrada, es igual a 0. Aquí lo ven expresado. Menos V1 más V2 menos V3 va a ser igual a 0. Ok. En este caso, ¿verdad? Como bien, bueno, aquí por definición nos dice que lo podemos ver como la sumatoria también, en este caso, de las tensiones que están de elementos activos va a ser igual a la sumatoria de los elementos pasivos. Esa es una forma, la fórmula general de verlo, pero tal vez les sea más confusa a muchos, pero es por el hecho de la ley de la conservación de la energía y la ley de pasiva, perdón, se me fue el concepto, la convención de pasiva de signos. ¿Se acuerdan de la convención pasiva de signos, muchachos? Eso lo que nos decía es que si es un elemento activo, normalmente el elemento activo, por ejemplo, la corriente entra por el menos. El elemento pasivo, voy a dibujar esto acá para no. El elemento pasivo era opuesto, era que la corriente entra por el positivo. Ok, entonces si lo quieren ver como una definición, esto aquí era, eso es activo, pasivo. Recordemos, uno suministra energía, el otro absorbe energía. Ok, entonces lo que sucede es que si yo defino una dirección de corriente acá, muchas veces la misma corriente es lo que me establece a mí la dirección que yo quiero proporcionar, como le digo, la dirección que yo quiero asumir a la hora de analizar la malla o la suma algebraica de las tensiones del lazo o la malla. Entonces, muchas veces asumimos la corriente. Verán que en este caso, cuando es un elemento activo que entra por el menos, lo vamos a poner negativo, ¿verdad? Menos V, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir?
Elemento activo entra por el menos y elemento pasivo entra por el más, la corriente. ¿Ok? Entonces, a final de cuentas, esto me va a quedar negativo, los activos me van a quedar negativos, entonces yo los puedo pasar al otro lado del cero, por ejemplo, y entonces me va a quedar esta relación. La sumatoria de los elementos activos, de las tensiones, ojo, la sumatoria del número de elementos activos, las tensiones, estos son tensiones, va a ser igual a la sumatoria de las tensiones de los elementos pasivos, ¿verdad? Esta es la forma más general para ver la ecuación. Si quieren verlo de una forma más sencilla, como les explicaba al principio, asuman, por ejemplo, una trayectoria a partir de un punto. Vienen aquí, asuman que la corriente va en esta dirección. Ok, entonces ustedes vienen acá, se topan primero con el menos V1, vienen aquí, se topa primero con el más V2, viene aquí, se topa primero con el menos V3, que igual a 0. Esta misma expresión se obtiene igual analizando la ecuación general, ¿verdad? Si lo quieren ver de esta forma. Esta es la forma, bueno, de analizar la ley de voltajes de Kirchhoff. Ok, no sé si tienen alguna duda, muchachos. La ecuación general sería esta, pero viene de justamente de analizar elementos activos y pasivos. ¿Dudas? Bueno, cuando yo me refería de cualquier trayectoria cerrada, yo me refería al lazo, más que la malla, ¿verdad? La malla aplica para cualquiera de las leyes de voltaje de Kirchhoff, pero los lazos también. ¿A qué me refiero? Que nosotros podríamos, voy a volver un momento atrás, asumir un lazo y analizar la sumatoria de voltajes, un lazo de ese tipo, por ejemplo. Si yo hago un lazo es cualquier trayectoria cerrada, la ley de voltajes de Kirchhoff se determina para cualquier trayectoria cerrada. Entonces, tanto un lazo como una malla va a ser una trayectoria cerrada. En este caso, lo que quiero decir es que ustedes pueden analizar esto, en donde tendríamos más V1 menos V2 igual a 0. Muy bien, ¿verdad? O también podríamos determinar más V1 más V4 menos V5 menos V6 igual a 0. Yo puedo hacer ese lazo y utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff para determinar una sumatoria algebraica de tensiones en una trayectoria cerrada igual a lo 0. Ok. No sé si hay dudas con respecto a la ley de Kirchhoff y de corriente, tanto de corriente como de tensión. Voy a continuar entonces. Es que ya lo que viene a continuación son ejemplos. Entonces no sé si a nivel de concepto no hay ninguna duda, sino ya podemos empezar con los ejercicios que traigo para el día de hoy. Ok. Vamos a analizar estos tres ejercicios justamente para poner en práctica la ley de voltajes y corrientes de Kirchhoff. Vamos a ir con este primer ejercicio, muchachos. Si ustedes traten de seguirme, si están ahí en sus casas, agarren un papel, lapicero y también, ¿verdad? Tracen este circuito para ir conmigo analizándolo para que sea más provechoso. Ok. Vamos entonces con este. Nos indica lo siguiente: determine los voltajes VR2 y Vx. Ok, necesito saber, aquí es donde ya empieza a ser un poquito interesante el curso, porque ya empezamos con estas dos leyes, tenemos por decirlo así, una mayor baraje para tener ecuaciones lineales que podemos extraer de muchas cosas, ¿verdad? Este ejemplo es muy interesante porque nos dice que queremos determinar cuánto es la tensión que tiene R2. Nótese que no conocemos ni el valor de la resistencia R2 y cuánto es la tensión que se forma en Vx. Nótese que la medición de la tensión de Vx es de este punto A este punto B.
Recuerden que la tensión es, se mide en 2 puntos. En este caso, debido a la polaridad, nos indica aquí potencial positivo en A y potencial negativo en B. Y esto tenemos que verlo como si fuera aquí un elemento, por decirlo así. Voy a escribirlo y luego lo borro. Como si aquí estuviera un abierto. Ok, esto lo tenemos que ver como si aquí estuviera un lazo abierto. Y aquí tenemos el más menos de la tensión. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, de aquí yo puedo asumir también una trayectoria. O bien lo puedo asumir de acá. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Esto es lo mismo, ¿verdad? Solamente que lo voy a borrar para dejarlo como está en el circuito inicialmente. Entonces, vea que dispongo. Vea que volvamos aquí a utilizando la dinámica, ¿verdad? De la solución de un ejercicio. ¿Qué dispongo? Dispongo más de los datos de la izquierda. O sea, conozco aquí 4 voltios, 36 voltios y 12 voltios. Lo demás, bueno, y 14 voltios. Lo demás no conozco su valor de resistencia o bien el valor de tensión. No lo conozco. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, a eso me refiero yo. Tenemos el problema. Queremos, en nuestro objetivo, determinar la tensión VR2 y VX. Tenemos que ir analizando un plan y viendo a ver qué nos sirve para calcularlo. Obviamente aquí es poner en marcha las leyes que acabamos de ver, específicamente la ley de voltaje de Kirchhoff, porque queremos determinar un voltaje en este caso. Entonces, para el primer caso, voy a ir aquí paso a paso con ustedes. Yo voy a empezar a ver cómo determino VR2. Es mi primer objetivo. Por eso yo les decía a ustedes de que no dispongo de datos a la derecha, pero sí a la izquierda. VR2 se ve que es fácil determinar a partir de haciendo un lazo. Bueno, haciendo lo que sería la ley de voltaje de Kirchhoff. No lazo, para la malla que está a la izquierda. Fácilmente, ¿verdad? Para la malla que está a la izquierda puedo obtenerlo. ¿Ok? Cuando ustedes van a hacer el lazo o la ecuación del lazo de la malla, yo voy a decirle lazo todo para que no haya tanta confusión. Ok, en este caso yo voy a iniciar desde el punto C haciendo la ecuación de voltaje de Kirchhoff. Es una sumatoria, ¿verdad? Entonces, lo voy a anotar acá. Voy a hacer el lazo izquierdo para la solución de este ejercicio. Desde cómo determinar VR2 voy a utilizar el lazo izquierdo del lado izquierdo, empezando desde C. ¿A qué me refiero yo empezando desde C? Empezando una trayectoria desde C. O sea, si estoy acá, vea que ahorita no estamos hablando de corrientes ni le voy a poner el símbolo de una corriente. Solamente quiero saber tensión. Entonces, empezando una trayectoria desde C, una trayectoria de este tipo, la trayectoria de lazo, ¿qué va a pasar? Que me topo primero con el más. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven la trayectoria de lazo, lo que tengo, voy a tratar de ponerlo así como para escribir abajo y que ustedes vayan viendo la figura. Empiezo con el más, entonces yo voy a tener, por ejemplo, voy a resaltar ahí el más, voy a hacerlo en grande, más 4 voltios, ¿verdad? Bueno, ahorita te lo voy a poner unidades hasta el final. Aquí lo que voy a hacer es aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces tengo más 4 voltios, luego me topo con un menos 36 y más VR2, ¿cierto? Viene aquí más, luego viene aquí menos, luego viene aquí y se topa con más. Estamos hablando solo de tensiones. Esto va a ser igual a 0. De esa forma, así directamente ustedes pueden despejar el valor de VR2, que va a ser igual a ¿qué? Pasa el 36 positivo, se le resta 4, por lo cual va a tener 32 voltios. Ya tengo mi primera solución. Este es el ejercicio más introductorio, espero que entendamos lo de los lazos, ¿verdad? Y la ley de voltaje de Kirchhoff. Ahora bien, ¿qué hago para poder obtener Vx? Segundo paso es hacer obtener Vx.
¿Cuál es el plan que voy a asumir yo, muchachos? ¿Qué plan asumo yo para obtener Vx? En realidad hay hasta 3 formas de obtener Vx. ¿Cuántos lazos puedo formar para obtener Vx? Es una buena pregunta. Lo voy a poner a contar. ¿Cuántos lazos puedo formar para obtener Vx? ¿Alguien me puede decir cuántos lazos puedo formar para obtener Yo Vx? veo 1, Tres. 2, 3. Muy bien, tres lazos, solamente 3 lazos puedo formar para obtener Vx. Espero que todos lo hayan visto. Intentamos qué puedo hacer. Por ejemplo, podría ser el lazo externo. Yo siempre empiezo con el nodo más abajo, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, el lazo más grande, que es 4, 36, 12, 14 y llego aquí. Ese es un lazo. Y yo dispongo los datos de ese lazo. Y luego puedo obtener este también. Ya que conozco VR2, puedo hacerlo. Pero también podría hacer este. Lo que pasa con este es que no conozco esos datos. Obviamente no dispongo de esos datos. Entonces, es más, vamos a hacerlo con uno de los dos que sí dispongo y luego lo comprobamos con el otro, ¿verdad? Una forma de verificarlo también. Entonces, lo vamos a poder obtener de dos formas. Voy a empezar con el lazo más grande, el lazo empezando desde el punto C. Voy a empezar desde el punto C a hacer un lazo para obtener Vx. Y voy a hacer la anotación acá. Se puede hacer de 3 formas, pero vamos a aplicar 2. Que la primera forma que lo vamos a hacer va a ser, voy a hacer un lazo. Un lazo del lado izquierdo. Izquierdo me refiero a que voy a hacer los elementos de la izquierda. También empezando desde C. Voy a hacer la anotación para que les quede ahí, ¿verdad? Entonces, igual, esto es la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, empezando desde el punto C, yo me voy a topar con un más 4. Voy a memorizarme los números. Más 4, menos 36, más 12, más 14 y llego aquí a más Vx. ¿Ok? Repito, porque no puedo poner las dos imágenes a la vez. Esto es, entonces, más 4, yo le pongo el más para resaltarlo, pero no hace falta. Luego el más 4, ya se me olvidó, era menos 36 segundo. Ponerlo bien notando, ¿verdad? Más 4, menos 36, más 12, más 14 y más Vx. Más 12, más 14 y más Vx. ¿Ok? ¿Qué queda aquí? Nada más me queda despejar Vx. Vx va a ser entonces el 36 va a ser positivo al otro lado y tengo que restarle lo demás. 4, 12, 14. Entonces aquí obtenemos que Vx nos va a dar como 6 voltios. Ok, es una forma de obtenerlo. Estamos claros con ese. Hice un lazo más grande, empezando desde C. Voy a hacer ahora un lazo más pequeño, una solución alternativa, pasando por R2. Voy a empezar desde B, por ejemplo, desde punto B hasta pasar por lazo, pasando por, voy a poner aquí solución alternativa, para verificar el valor de Vx. Pasando por VR2. Entonces, igual, lo que voy a hacer acá, también ley de voltaje de Kirchhoff, lo que voy a hacer aquí es empezar, ¿verdad? De este punto B, que tenemos menos VR2, perdón, que creo que está un poco lento mi internet, por eso es que se pega un toquecito la imagen, menos VR2, pasando por más 12, más 14 y más Vx. ¿Estamos claros? Es decir, este quedaría entonces menos VR2. Voy de nuevo, ¿verdad? Voy recordando porque yo tampoco se me va la imagen. Menos VR2 más 12 más 14 y más Vx. Más 12 más 14 más Vx. 0. Ok.
en donde en este caso Vx va a ser igual a Vr2 menos 12 menos 14, pero habíamos determinado que Vr2 es 32. Ok, está un poco lenta la imagen, me dice si está lenta la imagen, muchachos. Habíamos determinado que Vr2 es igual a 32, es decir, donde Vr2 es igual a 32 voltios, entonces, bueno, aquí entonces Vx va a ser igual a 32 menos 12 menos 14, y aquí estamos comprobando que Vx va a ser igual también a 6 voltios. Que obviamente por la conservación de la energía debería dar igual, no hay ningún problema. La otra lazo no lo vamos a hacer porque no tenemos la información. Que no tengo la información de V2, de VS1 y VR1. No sé si hay alguna duda con respecto a este ejemplo, muchachos. ¿Les queda claro a todos la aplicación de la ley de voltaje Kirchhoff? Mi parte todo claro, profe. Muy bien. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Ahí les queda luego documentado esto. Vamos con este ejemplo. Yo por eso les digo, si pueden, anoten o dibujen el circuito en sus casas, practíquenlo mientras que lo hacemos en clase, porque la presentación se las estaré dando hasta después de que termine las 2 semanas que hayamos concluido con la presentación. Entonces les voy a dar siempre un momento mientras que leo ejercicio como para que rápidamente ustedes puedan trazar ahí sus casas el circuito y lo estemos practicando juntos. Ok, en este caso calcule la potencia que absorbe cada elemento del circuito en la figura 2. Haga un balance de potencias, es decir, comprobemos la ley de conservación de energía. Entonces en este caso tenemos una fuente de tensión dependiente de una tensión. ¿Okay? Tenemos que esta fuente de tensión dependiente de una tensión, el valor de tensión o el valor de voltaje de esta fuente va a ser igual a 2 por VA, donde VA, ojo la VA como está aquí indicado y vea como está indicado el más y el menos de VA, es muy importante, que es muy importante. En este caso, lo primero que vamos a hacer para poder hacer este circuito, como solo es un lazo, una malla, primero lo primero que tienen que hacer en este caso, muchachos, ahora sí voy a poner una dirección de referencia a la corriente. En el pasado ejercicio no lo hice porque solamente estábamos enfocados en tensiones, pero resulta que para poder obtener el resultado de este ejercicio necesito saber la corriente que pasa por el circuito. ¿Por qué necesito saber la corriente que pasa por este circuito? Porque yo necesito saber cuál es el valor de VA, y la única forma de saber el valor de la tensión VA es conociendo la corriente del circuito, para que yo luego, mediante la ley de Ohm, pueda determinar, ¿verdad?, el valor de VA. Entonces, lo primero que deben hacer es establecer una dirección de la corriente. Normalmente la fuente que suministra energía principalmente aquí es la de 120 voltios. Entonces lo ideal es que la corriente salga de esa fuente. Es decir, yo voy a poner la dirección de la corriente en este sentido, para acá. O sea, sale de esa tensión, porque este es el mayor elemento que suministra energía. ¿Ok? Es de 120, pues sí, sepan que normalmente lo correcto es pensar que las fuentes son las que suministran energía, por lo cual las corrientes van saliendo del positivo o van entrando en negativo, como quieran verlo. Entendamos que la trayectoria de esta corriente es la que pasa por todo este circuito, por cada uno de los elementos. Lo otro que voy a hacer es tengo que ponerle, digamos, una polaridad a la tensión que suministra cada resistencia. En este caso ya esta me la dan, pero esta no tiene. La resistencia 30 no tiene la polaridad. Ok,
Yo les decía a ustedes al principio de la clase, bueno, en las primeras clases, las resistencias son elementos que absorben energía. Entonces, de acuerdo a la ley, en este caso, de acuerdo a la convención pasiva de signos, si es un elemento que absorbe energía, voy a poner el más de la tensión de la resistencia aquí y el menos aquí. ¿Por qué? Esto lo voy a poner V30 ohms. Porque normalmente la corriente entra por el positivo, un elemento que absorbe energía, un elemento pasivo. ¿Estamos claros con eso? Estoy tratando de ir despacio para que todos nos queden los conceptos muy claros. Ya este tiene polaridad, ya este tiene polaridad. Pero quiero que noten algo. La polaridad es simplemente una nota, ¿verdad? La polaridad de VA ya me la dan. No la puedo tocar a pesar de que no es correcto como está. O sea, ¿a qué me refiero? Normalmente la resistencia 15 es un elemento que también absorbe energía. La polaridad correcta en sí es que el más debería estar aquí, el menos debería estar acá. Pero hay que respetar, así como está la polaridad de la tensión, lo que no quiere decir es que la tensión ahí va a dar negativa posiblemente, porque así como está ese valor de VA, así como está y con esa polaridad, tengo que incluirlo en la ecuación que me determina la magnitud de la fuente dependiente. Ok, vea que aquí este ejercicio se ve sencillo, pero son puros conceptos que no se les pueden ir. Ok, repito, a la de 30 sí fue necesario asumir una polaridad. Ya se la puse debido al sentido de la corriente que yo estoy asumiendo que sale de la fuente 120, por ejemplo, lo podemos ver de esa forma. A la resistencia 15 no es necesario que le asignemos una polaridad, debido a que ya tiene la tensión de control. Realmente eso se le llama tensión de control, muchachos, se me ha olvidado el concepto. Se llama tensión de control, ¿por qué? Porque es la que controla la fuente dependiente. Ok, esa es la tensión de control VA de la fuente dependiente. Ya está disponible la polaridad, no la vamos a tocar, la dejamos así. Pero tengo que señalar nuevamente que los signos que tiene la tensión de referencia VA están invertidos respecto a lo que nosotros ya conocemos o asignamos en base a la convención de signos pasivos o la convención pasiva de signos, ¿verdad? Nada más hago la aclaración. Ok, ya teniendo el circuito claro, voy a dibujarlo aquí rápidamente. Normalmente no usen regla para dibujar este tipo de circuitos porque si no se lleva mucho rato. Voy a poner aquí la de 120. Esto es un símbolo que es prácticamente análogo a una fuente así, es lo mismo. Solamente que este símbolo lo utilizamos más, bueno, aquí ya me estoy pasando, lo utilizamos más para fuentes fijas, que son de corriente DC. Para fuentes variables usamos el símbolo que ya ustedes conocen. O sea, esto se usa más como si fuera una batería o una fuente directa. ¿Okay? Nada más eso es un dato ahí que es curioso, para que les quede. Entonces tenemos la resistencia 30. Tenemos la fuente dependiente. Y tenemos la resistencia de 15. Ok, yo voy a asumir entonces una corriente que vaya en esta dirección, por lo cual la tensión de 30 ohms va a ser con esta polaridad más o menos. Esto ya trae una tensión de control que viene como menos VA más, que justamente controla la magnitud de 2 VA que tiene esta fuente dependiente. Ok, entonces lo que voy a hacer yo para analizar este circuito es igual. Voy a empezar primero aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff. Voy a asumir aquí un nodo, el nodo inferior, lo voy a llamar ahí, no sé, pongámosle una letra, voy a ponerle C, normalmente porque esto es como A, B y C, voy a ponerle C. Entonces, basado en eso, verán que lo primero que voy a hacer, o sea, desde el punto C, voy a analizar la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿verdad? De lazo completo. ¿Qué voy a obtener ahí? Yo voy a obtener lo siguiente.
Ok, nada más, aquí aclaro. Este es el más de esta fuente y este es el menos. Normalmente en este tipo de simbología la línea más grande es el más. Ya aquí me lo indican, ¿verdad? Más y el menos de 120. Entonces, empezando de ahí, yo voy a tener menos 120 pasando por más V30 ohms, que no la conozco, o sea, la tensión de 30 ohms, que no conozco, pasando por más 2 VA y le voy a restar menos VA igual a 0, ¿cierto? Eso lo obtuve de lazo, empezando en C y volviendo a C. Menos 120 más la tensión de 30 ohms más 2 por VA menos VA. Ok, si ustedes ven así rápidamente, tenemos una corriente I que pasa por todo el circuito. Aquí podemos aprovecharnos a la ley de Ohm. ¿Sí? Lo segundo que podemos hacer es que de acuerdo con la ley de Ohm tengo lo siguiente. De acuerdo con la ley de Ohm, ¿qué tengo de la ley de Ohm? Mira, resulta ser que la tensión de 30 ohms, de la resistencia de 30 ohms, va a ser igual a ¿qué? Recordemos que ley de Ohm se puede ver como tensión igual a corriente por la resistencia, o bien la corriente igual a la tensión de la resistencia, ¿verdad? Es un paréntesis rápido. Entonces de aquí yo obtengo que la tensión de 30 ohms va a ser los 30 ohms por la corriente de I, que no conozco. Ok, de aquí ya tengo una relación. La otra relación es que de acuerdo a los signos que yo he puesto acá, la tensión de VA, ojo esto muchachos, la tensión de VA, como está contraria a la simbología, la polaridad que ya estaba indicada en el circuito, la voy a asumir como menos la resistencia de 15 por I, la corriente. ¿Estamos claros con esto? De acuerdo a la ley de Ohm tengo estas dos relaciones. Nótese que eso es un elemento que absorbe energía. Yo lo voy a poner como una tensión positiva de 30, porque vea lo que es como donde entra el menos, ¿verdad? Más 30 por I. Pero en este caso, la corriente menos 15 por VA. Perdón, por I. Menos 15 por I. ¿Ok? De aquí tengo estas dos expresiones, de acuerdo a la ley de Ohm. Y había sacado una ecuación principal, ¿verdad? Del lazo de esta relación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir estos valores en esta ecuación. Vean que aquí ya el análisis se pone un poco más amplio. ¿Ok? Sustituyendo. Si lo queremos hacer bien ordenado, es que ustedes me dicen si soy ordenado. Eso lo podemos ver como una ecuación 1. Esto es como una relación 2 y 3. Entonces, para que quede claro, lo que yo voy a sustituir, sustituyendo 2 y 3 en 1, ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener aquí? Bueno, voy a obtener la siguiente ecuación. Lo voy a tener aquí menos 120 más, aquí yo lo que tengo son los 30i más 2 veces VA, que es igual a menos 15i menos 15i igual a 0. ¿Estamos claros? O sea, esto de aquí es V30 ohms, esto de aquí es VA y esto de aquí es VA. ¿Cierto? Cualquier duda me dicen, muchachos, me pueden parar en cualquier momento. Ya lo que queda aquí es despejar cuánto es el valor de la corriente. Yo ocupaba el valor de la corriente para luego sacar también las potencias, ¿verdad? Porque me pedían, el ejercicio me pide calcular la potencia que absorbe cada elemento.
Entonces, lo que tengo aquí va a ser lo siguiente. Yo voy a pasar el 120 al otro lado del 0. Entonces yo voy a tener aquí 30i menos 30i más 15i igual a 120. Entonces que aquí ya puedo cancelar, estos dos se me van a cancelar. Esto es del 30i acá y más 2 por menos 15 va a ser menos 30. Se me van a cancelar y que me quedaría aquí más 15i igual a los 120 que estaban al principio. Entonces de aquí voy a tener que la corriente va a ser igual a 120 entre 15. La corriente del circuito es igual a 8 amperios. ¿Ok? De esta información podemos también asumir, ¿verdad? Que ya si ya conozco la corriente, ahí yo es que suelo hacerme todo un esquema aquí extraño. Ya puedo determinar entonces de la ecuación 2 que V de 30 ohms va a ser igual a los 30 por I. 30 por I. Esto me va a dar como 240 voltios. Que es una tensión un poco grande, pero no hay problema. Y VA menos 15 por 8 y esto va a ser igual a menos 120. Ok, ahí nada más como detalle de esas mismas ecuaciones que teníamos antes. Hasta el momento, ¿alguna duda con el ejercicio, muchachos? Vean qué interesante que ahora sí lo que empezamos a hacer es sacar una serie de ecuaciones para poder, a partir de las leyes que ya conocemos, para poder determinar los valores que se nos piden. No sé si hay alguna duda. Por el momento no hemos terminado el ejercicio. El objetivo del ejercicio es calcular la potencia que absorbe o que suministra, como quieran verlo, absorbe y suministra cada uno de los elementos y hacer un balance de potencias. Ok, asumo que todavía no hay ninguna duda. Entonces, lo que vamos a hacer, ojalá que lo estén ahí haciendo conmigo, muchachos, el ejercicio es calcular las potencias. Vamos a asumir aquí, recordemos que las potencias normalmente voy a sacar los valores de potencia cada uno, pero yo voy a asumir que el elemento resistivo absorbe y que la fuente suministra. Entonces, inclusive de esa forma, voy a hacer aquí un cálculo de potencias. Cálculos de potencia. Vamos a sacar entonces la potencia de la fuente de 120 voltios. Lo voy a sacar de una vez como la tensión por corriente, o sea, V por I. Esta de acá, V por I. Eso está con la simbología correcta, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, pero recordemos que los elementos que suministran los vamos a poner negativos en potencia, nada más para hacer un balance de potencias. Es decir, esto va a ser 120 por menos 8. De aquí yo voy a obtener que la potencia de 120 voltios va a ser, la estoy poniendo negativa de acuerdo a la convención pasiva de signos. Esto va a ser de menos 960 watts. Recordemos, los elementos que suministran son negativos en potencia. Nada más por convención de signos, no es que sean negativos de potencia, sino que como están entregando, vamos a poner negativo. Luego voy a ir con orden. El siguiente elemento es la resistencia de 30 ohms. Voy a ir sin orden. Ya saqué la potencia de este elemento, ahora voy con la resistencia de 30 ohms. Voy a usarla de una vez con la ecuación de, ya conozco la corriente, aunque la tensión también, pero ya conozco la corriente y conozco la resistencia. La corriente es de 8, la resistencia de 30, voy a usar la ecuación que es I al cuadrado por R, es decir, corriente al cuadrado por la resistencia. De ser así, esto va a ser 8 al cuadrado por 30. La potencia de 30 ohms, de la resistencia de 30 ohms, me va a dar 1920 watts.
La tengo positiva porque es un elemento que absorbe. Voy a ir con el siguiente elemento. El siguiente elemento es una fuente. Este suministra también. En este caso, esta es la tensión de él y la corriente está puesta. Nada más nótese en algo. Yo me baso mucho en la corriente también para ver si, o sea, si todavía no les queda duda del concepto que cuando suministra es negativo, cuando absorbe es positivo. También lo podemos ver como lo que indica la dirección de la corriente. Vea que la corriente normalmente en la fuente entra por el menos. Entonces yo voy a asumir esto como los 120 por menos 8 amperios, que es la corriente. Por este entra por el más. Entonces eran corriente al cuadrado, que va a ser 8 cuadrado, por más 30. En este caso voy a hacerlo igual que esta fuente. Pero vea que yo voy a hacer, entra por el más. Ok, yo sé que debería suministrar, pero vea lo que va a pasar acá. Aquí la corriente entra por el más. Entonces, ¿qué voy a asumir yo? Voy a asumir la misma ecuación de arriba, pero nótense en esto. De la potencia de la fuente dependiente va a ser igual a voltaje por corriente. El voltaje de él es de 2 por VA, ¿cierto? Y la corriente son 8 amperios. Lo estoy poniendo positivo, inclusive para que anotemos esta, porque está entrando por el positivo. Veámoslo por la corriente, está entrando por el positivo, ok. Pero ¿qué va a pasar? Vean lo que va a pasar. Si hacemos esta ecuación, recordemos que eso sería 2 por VA. ¿Qué es VA? VA es menos 15 por I. Bueno, aquí ya lo tenía calculado, menos 120. Pero voy a resaltarlo, es menos 15 por I. ¿Se acuerdan? Por 8. ¿Okay? ¿Qué va a pasar acá? Que este dato me va a dar a mí, o sea, de la fuente dependiente, me va a dar negativa la potencia. O sea, ya de una vez da por hecho que sí, es un elemento que suministra. Me va a quedar una potencia negativa. Esa potencia negativa va a ser de menos 1920 watts. Ahí lo pueden, ¿qué cosa me lo pueden asegurar? Es un elemento que suministra, es una fuente. Por último, la potencia de la resistencia de 15. Voy a usar esta misma ecuación. Recuérdense que las potencias tienen la ecuación de V por I, o también en términos de corriente sería I al cuadrado por R, en términos de resistencia, perdón, o bien V al cuadrado entre R. Estos dos son para cuando hacemos la potencia de una potencia que absorbe una resistencia. Entonces vean que como está al cuadrado, no importa si yo aquí sigo asumiendo que viene al I, entra por el negativo. Sí entra por el negativo, pero está al cuadrado. ¿Qué quiere decir? La corriente puede ser menos 8, pero eso está al cuadrado, nos va a dar positivo por 15. Esta potencia 15 ohms nos va a dar 960 watts. Es un elemento que absorbe. Y aquí quiero concluir con este ejercicio. Si nosotros ya hacemos un balance de potencias, ¿qué pasa? Hagan una sumatoria de lo que está arriba, de los resultados que estoy obteniendo. ¿Qué pasa si hago una sumatoria de esos resultados? ¿Qué voy a obtener? El de arriba se cancela con el de abajo y el de medio y los dos de medio se cancelan. Eso quiere decir que todo está bien balanceado. La verificación. Si hago una sumatoria, esto me va a dar 0. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ese fue el balance de potencias. ¿Sí? Solo una consulta. Es que, bueno, yo sé que por ser resistencia, pues va a estar positivo, bueno, va a entrar por el positivo. Pero ahí VA entra por negativo. Digamos, En este yo caso. Ajá. Entonces, Sí. cuando... Ahí tenga cuidado porque si usted usa el VA por... No, inclusive usted podría usar VA por I, pero lo que pasa sería menos VA por I. O sea,
si usted hubiera usado por ejemplo, ahora que me pregunta la compañera eso, voy a hacerlo aquí. La potencia de 15, si usted lo hubiera determinado como la tensión por la corriente, digamos, la tensión VA por la corriente que entra por el menos, que sería menos 8. ¿Cuánto es VA? VA es menos 120. Ok, entonces esto que le quedaría a usted, menos 120 por menos 8. También debería quedar entonces 960 watts positivos. Si lo vemos de esa forma también. Es que, a ver, eh, VA positivo es menos Sí, 120, no, ¿verdad? no. Digamos, vea que cuando yo aplicaba la V por I, yo les decía a ustedes, bueno, vean cómo está entrando la corriente. Si está entrando por el más, por el menos. O sea, aquí entró por el menos, por eso lo puse negativo. Aquí entró por el más, aquí entró por el más, y aquí entra por el menos. ¿Cierto? En las potencias. Ve, aquí entra por el menos, en el segundo entraba por el más, pero no importa, está al cuadrado. Que normalmente estas ecuaciones, cuando son como una resistencia, yo utilizo más estas. Pero también lo podemos ver así. Digamos, si lo hago por la ecuación de V por I, vea que la corriente estaría entrando por el menos en la polaridad, ¿verdad? Entonces, de ahí sería VA por la corriente de menos 8. Pero VA yo ya lo había sacado antes, de menos 120. Entonces eso lo puede como menos 120 por menos 8, te va a dar igual, menos 160 watts positivos. Sí, yo lo hice usando así es el V por ahí. V por I. Pero nada más tengan en cuenta Ajá. que digamos, sí debería uno asumir, ¿verdad? Por donde está entrando la corriente en el elemento. A la hora de Pero calcularlo este como... puso cuando lo hizo con la otra fórmula, lo hizo usando el 15 positivo. Eso es Esta porque es la es una resistencia. resistencia. La Ujú. resistencia. La resistencia sí es no hace negativo. Yo aquí estoy sumiendo el Ok. negativo por donde está entrando la corriente. Ujú. Está bien, profe, gracias. Ok. ¿Estamos claros, muchachos, con este ejercicio? Yo traía finalmente, para terminar, traía otro, pero ya se nos está alargando la clase. ¿Cómo estamos de tiempo? Todavía nos queda tiempo. Yo creo que sí, este es corto. No los quiero cansar mucho. Este es para poner a prueba la ley de corrientes de Kirchhoff, que es la que nos falta. La ley de corrientes de Kirchhoff. Ok. En este caso, bueno, no sé si habían dudas del ejercicio anterior o si estamos claros. Para este caso, vea que ya para finalizar, muchachos, no voy a cansarlos mucho con esta clase. Queremos determinar nada más la tensión V que está acá y la potencia suministrada por la fuente de corriente independiente, o sea, por esta misma fuente. Tal vez, antes no lo mencionamos, pero vea cómo está V. Esta V puede ser la tensión de este elemento o de este elemento. Algo que no me quiero adelantar porque lo vamos a ver en la próxima clase. Si yo de este ejercicio, yo identifico claramente dos nodos, ¿cierto? O sea, nosotros podemos ver el nodo de acá, todo lo ven, y el nodo inferior. O sea, a esos nodos les podemos poner nombres. Por ejemplo, ese es el nodo A, y el de abajo se le puede llamar el nodo B. Cuando eso lo vimos en la semana pasada, en este caso, cuando dos o más elementos comparten los dos mismos nodos en sus extremos, ¿verdad? Ustedes saben que un nodo, antes lo vimos, es la interconexión de un extremo de varios elementos, abajo también, pero estos cuatro comparten tanto el mismo nodo A y B. Eso quiere decir que estos elementos están en paralelo, el concepto de que el elemento está en paralelo.
Cuando está en paralelo, esta tensión V es la misma tensión que va a recaer tanto en la resistencia como en la fuente, como en estas dos fuentes y que esta otra resistencia. Es la misma, esta tensión V es la tensión que yo mido desde el nodo A al nodo B. Es como si ustedes fueran al laboratorio, le pusieran una de las puntas de medición en A y otra en las puntas en B. Es la misma tensión para los 4 elementos, es la tensión V. Y ya conociendo la tensión V podemos determinar la potencia que suministra solamente la fuente de corriente independiente, que es esta la redonda, la independiente de la redonda. Ok, entonces en este caso y fácilmente se puede terminar este ejercicio, así vamos a hacerlo rápidamente, utilizando la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, yo resalté los dos nodos, ¿verdad? Pero voy a borrar este momento, eso era para la explicación. Y yo voy a utilizar el nodo A, el nodo superior, para hacer el análisis, nada más. Ok, ¿con qué empiezo? Voy a empezar con la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, voy a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A, al nodo superior. ¿Y qué obtengo aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A? ¿Cuáles corrientes entran? ¿Cuáles salen? Eso son una fuente de corriente. Es una fuente de corriente dependiente de una corriente. El valor o la magnitud de él, o sea, la corriente 2ix, ¿verdad? Depende del valor de la corriente ix que está acá, que es la corriente que sale de este elemento, por decirlo así. Aquí hay una fuente de corriente independiente que suministra 24 miliamperios y va también entrando. Esta entra al nodo A, esta también entra al nodo A, esta también entra al nodo A y esta sale del nodo A. ¿Estamos claros con eso? Entonces, voy a verlo como podemos verlo, ¿verdad? Como la sumatoria de las corrientes que entran igual a las que salen. ¿Ok? En este caso, si aplico la ley de corrientes de Kirchhoff, bueno, si ustedes quieren ponerlo así, ¿verdad? Como las corrientes que entran igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Lo pueden ver de esa forma si quieren. Vea que porque cuando entrando tenemos varias, tenemos 2 y por x, bueno, y x, no y por x, perdón, 2 y x más la corriente de 24 mil amperios que la voy a poner en 0.024 amperios, voy a dejar todo en amperios, y además tenemos ix. Esto va a ser igual a la corriente I6, que no sé cuánto es. Ojo, nada más aquí hice una conversión rápida. Estos son los 24 por 10 a la menos 3 amperios. Es lo mismo. Ok. De ahí ya tengo esa ecuación. Voy a ponerlo aquí. Es que a veces me gusta dejar todo en términos de amperios. Nada más era que los 24 mil amperios es igual a 0.024 amperios. Ok. O sea, si ustedes ven de esta expresión, todavía no sabemos nada. Lo puedo simplificar, pero no sé cuánto vale Ix, ni sé cuánto vale la corriente I6. ¿Cierto? O sea, de esa ecuación no sé cuánto vale cada una. Lo puedo simplificar en el sentido que esto es igual a decir, voy a ponerlo como I6 menos 0.024 menos Ix igual a 0. ¿Estamos claros? No, perdón, menos 3x, perdón. Me comí uno. Se suma 2 ix con 1, entonces tenemos menos 3ix. Entonces igual a 0. Ok. O sea, estos dos se pueden sumar. En este caso no hay ningún problema. Estamos claros, ¿verdad? Con la ecuación. Aquí lo que tenemos que ver es que no sé cuánto es I6 y X, pero podemos usar la ley de Ohm, ¿verdad? Que la ley de Ohm está siempre de la mano con esos ejercicios. Si yo uso la ley de Ohm, ya entendemos el concepto de que la tensión
V es la misma de estos elementos. Entonces, la ley de Ohm se puede usar para este y este elemento, nada más. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener que si quiero que veamos algo, vea la tensión positiva acá y acá. Es decir, antes de seguir, aquí es tensión positiva, V, aquí. Aquí también sería tensión positiva, V menos, ¿cierto? Pero nótese en algo. I6 sí cumple con la convención pasiva signos, porque la corriente sí está entrando por el positivo de la tensión que tendría esa resistencia. Pero la de 2 no, porque la corriente está saliendo, está asumiendo como que esto fuera un elemento que, o sea, está opuesto a la convención pasiva signos, porque solo los elementos, como la fuente, sí cumplen eso. En este caso, entonces, nótese que por ese tipo de análisis que estoy haciendo ahorita, cuando haga la ley de Ohm, por ejemplo, voy a ponerlo con otro color. Por ejemplo, I6, la ley de Ohm de él sí se va a cumplir. ¿Y va a ser qué? La tensión V, que no conozco, dividido entre los 6000 ohms, ¿cierto? Son 6K. 6000 ohms. Pero ¿qué va a pasar con la de 2K? O sea, IX, por la ley de Ohm, no, la voy a tener que poner invertida. O sea, es decir, la voy a poner menos V entre los 2000 ohms. ¿Estamos claros con eso? No quiero que se confundan. Vean que esta corriente sí cumple con las convención pasiva de signos. En cambio este que no cumple lo voy a poner con menos. ¿Por qué? Vean así, porque realmente esta corriente está entrando por el más y esta corriente se puede decir que está entrando por el menos. ¿De acuerdo? En ese caso yo voy a tener que ponerlo de esta forma, de acuerdo a la ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm es corriente igual a la tensión que tiene el elemento entre la resistencia. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer lo mismo que antes. Si esta es la ecuación 1 y esto fue la ecuación 2, la ecuación 3, voy a sustituir. Ok, otra vez vamos acá, sustituyendo 2 y 3 en 1. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener entonces, sí me va a quedar una ecuación un poco larga, pero si me van siguiendo, muchachos, con la idea. Es muy importante, vean, los cálculos de este tipo de temas son sencillos, pero hay que tener claros los conceptos, específicamente la convención pasiva de signos, qué elementos comparten el mismo nodo, etcétera, todo ese tipo de cosas. Aquí, ¿qué me quedaría? Si sustituyo, me queda entonces V entre 6000 menos 0.024 menos 3 entre menos V 2000. Todo esto igualado a 0. Ya lo que queda es despejar nada más V, la tensión que queremos despejar. Ok, ya aquí, si me permiten, no tengo una calculadora a mano. Voy a calcular rápidamente cuánto sería esa resta fraccional. Aquí quería, bueno, menos 3 por menos V, ya me va a quedar más 3, ¿verdad? Más 3 entre 2000 menos 1 me queda entonces como V entre 600 igualado a 0.024, y aquí despejo nada más que la tensión va a ser igual a 0.024 por 600, y bueno, finalmente voy a obtener que la tensión va a ser como 14.4 voltios. Ok, esa es digamos que la primera solución principal, que era determinar cuánto es la tensión V. Ya finalmente, vea que era determinar el valor de V y la potencia que suministra esta fuente. Ya lo de la potencia, nótese que aquí no hay ningún problema. Calculemos la potencia, ya para cerrar el día.
por la fuente independiente. En este caso es la fuente que tiene la fuente redonda. Nótese que ya esta fuente por sí sola ya nos dice la dirección de la corriente, 24 miliamperios. La tensión ya estaba marcada acá, más o menos V. Entonces vea que sí cumple con la convención pasiva signos normal, ¿verdad? La corriente está entrando por el negativo, es un elemento que suministra. 14.4 voltios. Entonces simplemente finalmente lo que obtenemos acá es que la potencia que suministra esa fuente 24 va a ser los 14.4 por los 0.024 amperios, dándonos entonces 0.3456 watts, o que también podemos usar las unidades de prefijo en watts. Este valor no está muy ingenieril, que digamos, es muy pequeño. Entonces nosotros podemos finalmente indicar un resultado de 345.6 miliwatts. Aplica también para este tipo de valores. Es una expresión ingenieril más formal. Y eso sería, lo dejé positivo, no importa. Aquí nada más nos pedía cuánto es la potencia que suministra específicamente ese elemento, la fuente independiente. Entonces está suministrando 345.6 miliwatts de energía. La tensión del circuito era de 14.4 y lo determinamos a partir de la ley de corrientes de Kirchhoff aplicado en el nodo A. No sé si les expliqué muy rápido este ejercicio. ¿Quedó claro, muchachos? Me extendí un poco con la clase, creo que bueno, si cumplimos con el tiempo, no quería cansarlos, pero lo que quiero es que quede bastante claro todo lo que hicimos y los conceptos que aplicamos. ¿Alguna duda general de todo lo que acabamos de ver? De mi parte todo claro, profe. ¿Todo claro? Muy bien, espero que hayan podido hacer los apuntes de estos ejercicios. Y eso sería entonces la clase del día de hoy.